Segundo bloque de entrevistas. Y bueno, ahora toca presentarla a ella, que ya la están viendo en la pantalla. Ella es abogada especializada en Derecho Penal en la UBA. Actualmente estudia para obtener la maestría en Derecho Penal y cursó una materia anual en la cárcel de Devoto, más específicamente en el Centro Universitario de Devoto. Una experiencia que, según nos dijo tras bambalinas, le cambió su perspectiva del sistema carcelario. Participa en proyectos de investigación en la UBA. En el más reciente de ellos, sobre superpoblación carcelaria, hizo un capítulo titulado Maternidad en el encierro, mujeres, madres y privadas de la libertad. Doctora María del Rosario Llera, bienvenida a la nueva generación. Gracias. Yo, Rochi, te voy a sacar un poco de esto y te quería preguntar, porque tenemos mucha gente muy joven que nos ve y por ahí está decidiendo la carrera. Quería saber cuáles son tus aspiraciones profesionales a largo plazo. ¿Tenés alguna? Pasapalabra, dijo Rochi. Tremenda. Paso. No, es muy difícil, la verdad es re difícil esa pregunta porque una cosa es lo que yo pensaba hace 4 años y capaz otra cosa es lo que pienso ahora. O sea, aparte yo tuve la suerte de trabajar en todos los ámbitos. Pues trabajé en la defensa, trabajé en la fiscalía y después trabajé en un tribunal. Entonces es como que todos los trabajos tienen lo difícil. Yo creo que es muy difícil firmar que una persona se va a pasar 40 años presa, la verdad. No sé si podría. Yo creo que a mí el día de mañana me gustaría capaz trabajar en alguna fiscalía especializada en casos de violencia de género. Creo que lo apuntaría un poco más para ese lado, pero capaz en un año cambio de opinión. O sea, no quiero que el archivo me condene. Te volvemos a preguntar después. Así que yo por la duda digo que eso es lo que quiero ahora, pero que en un año no sé. No, la verdad que sí, yo creo que apuntaría un poco más para ese lado. Pero bueno, tampoco quiero que la gente se asuste. O sea, es una carrera hermosa, pero bueno, uno tiene que familiarizarse con la frustración. Eso es real. Rochi, antes decías que no es un problema de Argentina la problemática de la cárcel, sino que es más mundial, es de todos los países. Hay como un auge en los últimos años de series que suceden en la cárcel. Acá El Marginal. No vamos a salir en la puta vida, el año de la poronga vamos a salir. Orange is the New Black en Estados Unidos, Vis a Vis. ¿Qué te pasa con eso? Siempre me pasa que la gente me recomienda series de cárcel y entonces dicen, tenés que ver esta serie, está buenísima. Y mi respuesta es, trabajo con eso, necesito dejar de ver la cárcel por 5 minutos. Claro. Pero bueno, no, las vi y justo pasó en particular, como digo, nacional, hablando en términos nacionales, con El Marginal tuve muchos dilemas con El Marginal, porque es ciencia ficción, o sea, la realidad es que nosotros no le podemos exigir a la ficción que refleje la realidad, no podemos, pero entiendo que para el inconsciente colectivo, El Marginal refleja la realidad, y yo creo que eso genera un poco de problemas al momento de pensar la cárcel, porque en su momento, de hecho, yo lo hablé con un profesor, y armamos como un cine debate en la facultad del Marginal, porque algunos pensábamos esto de El Marginal está mal porque refleja algo de la cárcel que no es, y lo que hace es alejar a la gente de la cárcel. Y por otro lado, mi profesor me decía, bueno, pero ¿cuánto le podemos exigir a la ficción? Si la ficción no tiene por qué reflejar una realidad. Claro. Pero justo El Marginal, lo que a mí me daba la sensación que generaba es esto de que la violencia se generaba a partir de los que habitan la cárcel y de las personas que están presas. Y la realidad indica lo contrario. O sea, que la violencia se suele generar por otra cosa, y que más la violencia de los que la habitan es más una respuesta a una violencia sistemática que a un problema individual, por así decirlo. Claro. Entonces es complicado, porque El Marginal generaba una imagen de la cárcel tremenda, entonces siempre la pregunta era, ¿pero es como muestran en El Marginal? Claro. Y la realidad es que hay cosas horribles en la cárcel, pero vuelvo con lo mismo, o sea, la cárcel es horrible no por los que la habitan, sino por lo que nosotros hacemos con la cárcel.
y mientras eso no cambie, la cárcel va a seguir siendo horrible. También me pasa creo que sí. el marginal es la única referencia a la cárcel que algunos tenemos. O sea, yo no conozco otra cárcel que no sea el marginal, nunca fui a una cárcel. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, vos me decís ahora, no es tan así, yo no me la puedo imaginar de otra manera. Digo, hay un problema comunal. Hay una falta de representación. Claro. O sea, a ver, yo no quiero tampoco generar un ideal que no existe de la cárcel, porque obvio que tiene un montón de cosas del marginal y hay muchísima violencia, pero no todo lo que se ve en el marginal es lo que es. También hay otra realidad, hay otras personas. Yo, o sea, me recibí con personas que habían estado presas 10 años y se recibieron de abogados con título en mano y ahora los veo ejerciendo. Entonces, yo personalmente no puedo decir que el marginal refleja una realidad, pues yo de la cárcel vi otra cosa. Y la verdad es que, o sea, a mí hablar del CUD y de todo, como siempre me emociona porque para mí posta me cambió toda la imagen que yo tenía de la cárcel. Yo venía con una imagen, la misma imagen que vos capaz, como esto de qué horrible y todo mal y todo funciona mal. Y bueno, y llegué ahí y me encontré con que obviamente hay cosas muy malas, digo, pero hay una idea de hay que ponerle esfuerzo y se puede salir y la gente puede salir y ejercer. El problema es lo que les espera afuera, porque mis compañeros que salen con título, obviamente que tienen las trabas naturales de una persona con antecedentes. Claro. Esa sí, que no te contratan. Sí, que no te contratan, es todo muy difícil. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, qué sé yo, la persona que a mí me dio clases en el CUD había estado 25 años preso. Para cuando yo cursé, él ya estaba con una libertad condicional, estaba en libertad y todo, pero había estado 25 años preso, entonces tenía mucho para enseñarnos a nosotros de todo lo que había sido la cárcel. Y él había salido y después ejercía como abogado, ejerce al día de hoy como abogado. Entonces hay otra realidad y creo que le podemos dar a la cárcel otra realidad. Uh-huh. Digo, porque si existe eso es porque evidentemente hay una salida alternativa, solo que nadie quiere cargarse con eso al hombro. Rochi, vos hace un rato nos decías esto de que quizás a veces este tema es algo que no le suele interesar quizás tanto a la justicia, el sistema. Y ahora que trajiste esto, el tema de gente que se recibe quizás dentro de la cárcel, ¿hay alguien que luche por esto? Que diga, digamos, che, esta gente a pesar de estar ahí en la cárcel, se toma un montón de tiempo estudiando y se recibe quizás mejor que gente que está afuera. ¿Cómo lo ves? ¿O hay alguien que responda por ellos? Bueno, sí, hay un montón de profesores que dan clases en la UBA, que van y dan clases, adentro de la cárcel. Hay un montón de agrupaciones políticas, etcétera, que también van a la cárcel, se encargan de tema libros, porque también eso es difícil. O sea, ellos no tienen el mismo acceso que tengo yo a bibliografía, por ejemplo, a internet, a una computadora. Claro. ¿Cómo hacen la tarea? O sea, vamos a lo básico. Yo tengo que hacer un trabajo práctico y entro a la computadora y en 2 segundos tengo toda la información. Claro, pero a ellos no les pasa lo mismo. O sea, ellos miles de veces he compartido resúmenes de materias anteriores, de entrar, me acuerdo, a Devoto con la mochila llena de papeles de los resúmenes de las materias para llevarlos. O sea, es el doble de mérito. Yo creo que el día que me recibí y vi que había compañeros que habían estado 15 años presos y se habían recibido, yo decía, tiene mucho más mérito del que tuve yo, la verdad, porque llegar hasta el punto en el que están fue 5 veces más difícil que para mí, que tenía acceso a toda la información que necesitaba y que, no sé, qué sé yo, tenía todo para poder recibirme. Y Rochi, retomando un poco lo que había dicho Agus, de que tal vez hay realidades que no conocemos, que tal vez en sí tampoco se muestran mucho. ¿Cómo es la situación del colectivo trans en la cárcel? Ese también es un tema súper complicado porque el colectivo trans, afuera y adentro, es un colectivo minoritario. Sí, total. Entonces, como todo colectivo minoritario, siempre están en puja constante sus derechos. Y en la cárcel todo eso se agudiza y se profundiza. En particular, yo siempre me manejé con Provincia de Buenos Aires, entonces yo todo lo que digo siempre es de Provincia de Buenos Aires. No cambia tanto la realidad igual en lo que es el ámbito federal, pero bueno,
Provincia de Buenos Aires hay 3 pabellones en total de todas las unidades penitenciarias, que son muchísimas, son como 50 creo más o menos. Hay solo 3 pabellones, no unidades, que son distintos, que se llaman pabellones de la diversidad, donde se alojan a las personas trans. Pero por ejemplo pasa esto, a las mujeres trans las alojan en pabellones exclusivos, pero en unidades de varones. O sea, pasa eso. Y ni hablar de que no se respetan sus derechos básicos, como por ejemplo respetarles el nombre. O sea, capaz que las registran con nombre de varón, cuando ya tienen hecho el trámite de DNI y todo, y sin embargo las registran con nombre de varón. Yo hace poco hice un trabajo sobre esto, y bueno, yo conté lo que me había pasado cuando trabajaba en un tribunal. Una chica trans había pedido una prisión domiciliaria, porque la realidad es que la cárcel era nada, no es un lugar para nadie, pero en el caso de ella en particular, lo que contaba era que era imposible. O sea, ella lo resumió en una frase muy bien y dijo: en la cárcel no puedo ser yo misma. No, obvio que no va a poder ser ella misma, porque es una mujer adentro de una cárcel de varones. Donde se la trata como varón. Sí, y digo... Es fuerte escuchar todos los días un nombre con el que no te identificás. Claro. Sí, o por ejemplo esto de compartir el espacio, por ejemplo el lugar de visitas o los patios con varones, con lo peligroso que puede ser eso para la integridad física. Y bueno, y pasaba esto, ¿no? Que ella contaba esto, de que en los lugares de visita ella casi no podía hablar, como que no podía, viste, hablar mucho con sus familiares, porque la cárcel es compleja. Y la verdad es que siendo mujer, o sea, ustedes me preguntaban hace un rato cómo había sido entrar a una cárcel de varones siendo mujer y cómo me había sentido. Bueno, imagínense que yo iba 2 veces por semana, 3 horas cada día. Bueno, imagínense ser mujer y estar todos los días, todo el tiempo, 24 horas encerrada en una cárcel de varones. Yo creo que eso puede resumir más o menos cómo vive el colectivo trans en las cárceles. O sea, es muy complicado, es un tema súper complejo, que no está bien abarcado, esa es la realidad, está muy mal abarcado, y ahora con la pandemia es como que todo estalló. Eso, Rochi, te quería preguntar justo esto último que dijiste. Obviamente, un poco está visibilizada la problemática. ¿Vos ves que evoluciona? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿No está tratada? ¿La temática de la cárcel en general o el del colectivo? No, el colectivo tema trans. Eso. O sea, yo veo que la verdad es que decir que avanza es ser un poco generosa. No sé si diría que avanza. Avanza por el mero traspaso del tiempo. Como avanza cualquier temática, ¿no? Porque Sí, cronológicamente nada más. Claro, avanza cronológicamente, pero no sé si para mejor. O sea, la situación de hace 3 años sigue siendo la misma que ahora. Imagínense que nosotros en Argentina la ley de identidad de género está vigente desde el 2012. Y yo ahora, 27 de noviembre del 2020, les estoy contando cómo hay mujeres trans que están en un penal y no les reconocen ni siquiera el nombre. O sea, ese es el nivel de avance que hay. O sea, muy poco. Rochi, hablamos de niños y niñas en la cárcel, de las madres que tienen a sus hijos e hijas en las cárceles, hablamos del colectivo trans. ¿Qué otras problemáticas de este estilo te preocupan puntualmente? Todas, en realidad, creo que todas me preocupan. Aparte, yo siempre es como que voy atrás de los colectivos minoritarios, porque en un principio yo hablaba de mujeres con los hijos e hijas, después colectivo trans, como que siempre voy como avanzando en eso, porque yo creo que si la cárcel ya de por sí es compleja para todos en general, para los colectivos minoritarios siempre es peor. Pero yo creo que el problema es que no avanzamos, estamos siempre en el mismo problema, digo, es como, creo que el problema principal en este momento es la superpoblación, porque eso es lo que deriva en todos los demás problemas. Claro. Pero la superpoblación no se va a terminar hasta que, como sociedad, empecemos a repensar a quiénes mandamos a la cárcel. Porque yo al principio, cuando les conté esto de penal económico, del amigo de Pepe que decía esto de que trabajaba en penal económico,
creo que si nos ponemos a hacer una comparación entre cuántos detenidos hay por delitos de corrupción, por delitos penales económicos, y cuántos hay por robos, por narcomenudeo, que es los que hacen el pase de droga chiquitito, por así decirlo, en lenguaje más simple, y ahí vamos a realmente darnos cuenta de a quiénes estamos mandando a la cárcel. Digo, el sistema penal es selectivo. No, eso es una realidad, y hasta que no deje de serlo, la cárcel va a seguir superpoblada, porque son otras personas las que tendrían que estar ahí adentro, que no están. Rochi, como ya venimos hablando, claramente dejaste tu postura más que clara que el sistema carcelario necesita modificaciones, y a mí y a todos nos interesa mucho saber cuáles, o sea, específicamente qué modificaciones. Tipo punteo. Sí, concreto. No, bueno, concreto, ¿viste? No sé, porque me llama mucho la atención. Y si hay algún modelo en el mundo que funcione bien, no sé. No, es que el problema es pensar que los modelos son las cárceles. Y los modelos no son las cárceles, los modelos son los sistemas judiciales y cómo decidimos encarcelar y a quién encarcelar. Ahí está el problema principal. O sea, creo que el cambio viene por ese lado, en decidir el quién pone la firma de quién va o no a la cárcel. Hasta que eso no cambie, todos los problemas que se derivan de eso no se van a terminar. La verdad es pensarlo como un cuadro de todo lo que se va derivando. Porque hasta que eso no cambie, la superpoblación va a seguir existiendo. Después de superpoblación pasa todo lo demás. O sea, tenemos en una celda para 4 tenemos a 11, en un pabellón para 20 tenemos a 60 y en una cárcel para 1000 tenemos a 3000. Y son números, o sea, son números reales los que les estoy dando, no es que es un aproximado. O sea, real que hay cárceles que tienen, no sé, 120% de exceso en cuanto a población. Entonces, hay un montón de cosas que yo podría enumerar que hay que cambiar. Estructuralmente hablando, en cuanto a política criminal del sistema judicial, yo creo que primero empezaría por lo edilicio, ¿no? Para empezar a charlar. Como por ejemplo que todo el mundo tenga un colchón para dormir, ¿no? Empezando por eso. Y bueno, el tema de suministro de comida, o sea, los presos dependen de que los familiares les lleven comida. Si no les llevan comida, no comen o comen nada, muy poco y muy mal. Entonces son infinitas las cosas que hay que cambiar, pero creo que también hay que como desmitificar esto, ¿no? De que lo que no hay que cambiar es la cárcel en sí, sino lo que se hace con la cárcel. Y quiénes son los que piensan esto de, bueno, quién tiene que ir y quién no. Ujú. Bueno, Rochi, para terminar tenemos un ping-pong de preguntitas para hacerte, si te parece. Sí, obvio. Bueno, empezamos. ¿Qué preferís, Rochi, dulce o salado? Salado. ¿Libro o película? Película. ¿Boliche o bar? Ahora, después de 8 meses de no ir a ningún lado, boliche. ¿Soda Stereo o Los Redondos? Soda Stereo. ¿Colectivo o subte? Subte. ¿Llegar tarde vos o tener que esperar a alguien que llega tarde? Llegar tarde porque lo hago siempre. ¿Elementos de derecho civil o derecho constitucional? Constitucional, ¿no? Civil no es derecho. Que me perdonen, pero civil no es derecho. Una remera que diga. Por último, Totalmente. ¿feminismo radical o liberal? ¿Feminismo radical o liberal? ¡Qué difícil esa pregunta, chicos! Era la última, tenía que ser. Uy, me Vale mataste, no contestar me mataste. igual. ¿Qué? Vale no contestar. No, dale, No, quiero saber. creo que no, porque después, o sea, llego a contestar esta pregunta y ¿sabés qué? No voy a tener, pero... Rochi, no me dejes con la gana. No, Nos enteraremos en la próxima entrevista. Totalmente. Bueno, no, la verdad, Rochi, todo lo que nos contaba, la verdad nos amplía muchísimo el panorama porque, como decía Zafa, para muchos de nosotros quizás nos quedamos con la imagen latente del marginal o incluso con todas esas imágenes negativas que son las que predominan cuando se habla de tema cárceles. Y bueno, la verdad, daba muchísimo para hablar. No descarto que haya una segunda parte en algún momento. No sé si vos te copó. Ojalá, a mí me encanta y me encanta que se hable de la cárcel en estos espacios, o sea, porque la mayoría de la gente que escucha esto, o mismo ustedes, no tienen nada que ver con la cárcel y me encanta hablar y
dar otra imagen. Es como mi nueva pasión. Bueno, la verdad, por parte de todo el equipo y también de la audiencia que se la veía muy metida también, te agradezco que te hayas pasado por este espacio y bueno, esperamos volver a vernos en el futuro acá en el aire. Ojalá, ojalá. Bueno, y ahora sí, terminando este segundo bloque, nos vamos a ver en el tercero, que se viene la columna. Así que en un ratito nos vemos.